buenos días, bienvenidos a las entrevistas en Religión Digital. Hoy nos acompaña Juan Antonio Delgado de la Rosa. Juan Antonio, ¿qué tal? Buenos días. Buenos días. Bienvenido a Religión Digital. Muchas gracias, Jesús. Hoy vienes a hablarnos de otro libro en el que vienes a recordar a otros de los grandes personajes de nuestra Iglesia española y que lamentablemente pues estamos comenzando a olvidar. En este caso, José María Díez Alegría, un jesuita socialista humanista en medio de la clase obrera, publicado por Endimión. Vamos a empezar por el subtítulo, si quieres. Jesuita, socialista y humanista en medio de la clase obrera. Sí, la idea nace porque se está haciendo también, estamos haciendo un esfuerzo importante por recopilar también la memoria de los curas obreros, ¿no? Entonces, claro, cuando se plantean lo de los curas obreros, ¿quiénes son curas obreros, no? Entonces había una línea en estas posibilidades de pensar en curas obreros, no tanto porque trabajaron, sino que estuvieron cercanos a barrios, a la dimensión social, y José María Díez Alegría fue en esta línea, ¿no? Con el padre Llanos, ¿no? Y entonces era un jesuita socialista porque él quería hacer una sociedad democrática, justa y humanista en el sentido del Estado de Derecho democrático y social, realmente de no conculcar los derechos humanos, y por eso tiene esta vía de subtítulo. ¿Quién fue José María Díez Alegría? Pues fue un jesuita que siempre estuvo vinculado a la Compañía de Jesús. Nació en 1911, se llevaba muy poquitos años con el padre Llanos. Aquí en el libro aparece un capítulo especial, el último, dedicado a la relación entre Llanos y Díez Alegría. Y fue un jesuita que empezó tendiendo y viviendo dentro del régimen franquista, pero que pronto se dio cuenta, igual que Llanos, que eso no era un régimen propio de las libertades y de la democracia, y empezó desde el mundo intelectual, como era Díez Alegría, empezó a escribir y trabajar sobre todo porque nos diéramos cuenta de que no solamente otra iglesia era posible, sino otro mundo era posible, ¿no? Un jesuita que no siempre fue jesuita. Bueno, el jesuita sin papeles. Un jesuita sin papeles que Pedro Miguel Lamed sacó en el libro, pero claro, realmente él hace un libro que todo el mundo recordará en los años 70, en 1971 lo escribe, estando muy enfermo, yo creo en la esperanza. Él lo escribe en el 71, en diciembre del 71 lo tiene escrito, y en el 72 sale ese libro sin la censura eclesiástica o sin la censura que los jesuitas en ese sentido querían tener. Y es un libro que le crea grandes conflictos de conciencia, sobre todo porque ese libro era un aspecto fundamental de crítica a cómo la Iglesia estaba en los años 70, cómo estaba configurado Roma, el propio Vaticano, y además cómo era el imperativo de obediencia de los jesuitas. Y hay una crítica importante con la libertad de conciencia individual, ¿no? Y ese libro le trae muchos problemas y entonces es exclaustrado de la Compañía de Jesús. Le acoge legalmente Antonio Palenzuela en Segovia, que próximamente, pues ya te comentaba que habrá un librito sobre la pastoral de conjunto en la región del Duero, donde estará Palenzuela como uno de los obispos más importantes, ¿no? Y le acoge legalmente, pero claro, la acogida afectiva y social pastoral la hacen en El Pozo con el padre Llanos, que ya había estado desde 1955, que él está en Alemania. En 1955 tiene problemas con la Compañía de Jesús, Díez Alegría, y entonces, pues como siempre, ¿no? Cuando hay problemas, pues como le pasó a García Salve, ¿no? Pues te vas de España y entonces no nos crees mucho problema, y a él le mandan a una gira de unos cuantos meses donde se entrevista en ese 1955 con autores teológicos, con el padre Ranner, y aprende mucho, está buscando cuestiones filosóficas, las cuestiones de la libertad de conciencia, de la propiedad privada, y entonces él está en Alemania, pero ya desde 1955, que ya no se va al Pozo, ya le escribe diciendo que cuente con él. Y entonces desde esa fecha, cuando a Rupe no le queda más remedio que decirle que tiene que estar unos años fuera de la compañía y pensarse lo que ha escrito en el libro Yo creo en la esperanza, pues él se va definitivamente con Llanos, ¿no? ¿Qué ocurre? Que cuando le piden retractarse de aquel libro, él dice que en conciencia no puede y termina siendo expulsado de la propia Compañía de Jesús, en la que llevaba más de medio siglo, ¿no? Pero a Rupe es verdad que dicta y escribe que realmente puede estar y permanecer en las casas de la Compañía de Jesús, y de hecho estuvo en Príncipe Pío, allí en la casa de los jesuitas, luego estuvo en Alcalá de Henares, murió dentro de la casa provincial de Alcalá de Henares, ¿no?
¿Por qué es importante Diez Alegría en la iglesia de esos años? En esa iglesia que trata de desembarazarse de la vinculación con la cruzada y con el régimen, pero cuyos máximos responsables todavía están ahí muy atados. Pues sí, tendríamos que enumerar para que fuera práctico para los que nos escuchan, por si le interesa ver esta biografía. Punto 1, es un personaje que trae la teología de la liberación a España. Es un personaje que cuando él fue profesor de la Gregoriana de Roma, que luego, claro, una vez que está todo este problema del libro, es expulsado. Pietro Brugnoli había sido anterior, es un poco el modelo, ¿no? Aquel hombre que hace toda esa corriente, ¿no? También de sacerdotes que piensan de otra manera. Entonces es ese modelo y es expulsado de la Gregoriana de Roma. Y una vez que es expulsado, pero él en ese momento de estar en Roma está con Porfirio Miranda. Establece unas relaciones importantes en las relaciones cristianismo-marxismo, que son fundamentales para entender esa vinculación. Sí. Y además entiende y trae lo que tiene de fundamental la teología de la liberación en España. Es el padre intelectual de esa teología de la liberación, ¿no? Entonces eso es un elemento fundamental. 2, ¿qué aporta no solamente esa relación cristianismo-marxismo, sino también un modelo distinto en la Compañía de Jesús, que luego en los años los jesuitas, como el propio García Salve, siguen ese modelo. García Salve, que es de los años 30, evidentemente el 31, ¿qué es lo que hace? Pues seguir ese modelo. Y una cuestión también importante es que son jesuitas que han abierto un modelo social importante en la Iglesia. Entonces yo creo que converge como un intelectual que tiene que aportar. Pues Diez Alegría tuvo mucho que aportar, entre otras cuestiones, ¿no? En el libro se dirimen muchas más cuestiones de por qué es un modelo fundamental, ¿no? Y sobre todo de crítica al régimen, ¿no? ¿Por qué sería un modelo? ¿Podría ser un modelo para la actual situación en la Iglesia y en la sociedad? Sí, yo creo que Diez Alegría tuvo una corriente de seguidores con Tamayo Ayestarán, si te acuerdas, ¿no? Sí. Que era uno de los estudiosos del propio Diez Alegría, que ya, pues evidentemente no hay esa línea de corriente, pero claro, no solamente está Diez Alegría, está Llanos, está una serie de personajes junto a estos jesuitas, ¿no? Que pueden ser un poquito más jóvenes, que hoy tendrán 80 años, ¿no? O otros fallecidos, pero son un modelo de referencia para ver cómo el cristianismo tiene una base social muy importante y sobre todo que es posible también que dentro de las comunidades cristianas se pueda hacer un modelo de iglesia donde las personas y los laicos sean fundamentales, ¿no? Diez Alegría, ¿qué aporta? Participó en el Concilio Vaticano II de forma indirecta, ¿no? Porque Herrera Oria le pidió redactar 2 cuestiones fundamentales del propio Concilio Vaticano II, y está, si vemos la Gaudium et Spes, está de puño y letra escrito por Diez Alegría, todo el tema del sindicalismo, la posibilidad de tener una apertura, y 2, todo el planteamiento de que la carrera armamentística, todo el problema que había con las armas y toda la lucha por la paz se reivindicara en el propio concilio, que tuvo muchos problemas, ¿no? Entonces, bueno, pues es un hombre interesante porque participó de manos de Herrera Oria, fue una de las personas a las que acudió para redactar estos elementos fundamentales que salen en el propio concilio, ¿no? Juan Antonio, tú te has dedicado en tus estudios y en tus libros a intentar reivindicar de alguna manera figuras de personajes de la Iglesia española que fueron muy relevantes y que desgraciadamente se están olvidando, no solo José María de Alegría, sino pues también Mariano Gamo, etcétera, etcétera. ¿Quiénes son ese póker de ases y por qué esa labor que estás realizando? Bueno, hay una labor fundamental que hemos comentado siempre, ¿no? La memoria histórica no se basa solamente en conocer algunos datos de qué es lo que nos ha pasado, sino que hay personas muy concretas, como el propio Diez Alegría, o el padre Llanos, o García Salve, el cura Paco, ¿no? Procesado en el 1001, o si quieres el movimiento de la propia Juventud Obrera Cristiana como institución, ¿no? La JOC, que fue un elemento fundamental, todo el tema de los obispos, hay algunos obispos que son fundamentales en la transición hacia la democracia, sobre todo en la región del Duero, un bastión nacionalista, ¿no? Del nacionalismo, ¿no? Y ¿qué es lo que ocurre? Que toda esta iglesia, de alguna manera, hay que ir a buscar esos elementos para decir que aún nos sirven para vivir un modelo de iglesia que, oye, seguramente en la iglesia de Madrid se pueda establecer, ¿no? Los obispos auxiliares de Madrid, yo creo que hay algunos que tienen una sensibilidad muy importante para
poder establecer esta relación de Iglesia, la sociedad, el designio que Jesucristo también decía, de estar con la gente más sencilla, ¿no? ¿Llegamos tarde o todavía hay tiempo? Oye, hay tiempo. ¿Sí? Hay tiempo porque la Iglesia, hombre, es una institución que lleva mucho tiempo, pero yo creo que pasito a pasito, no soy el único historiador que está en estas... No, te lo digo porque sí que es verdad que la gran diferencia con respecto a otras etapas de la historia es que hoy la Iglesia en España es prácticamente irrelevante, incluso para muchos de sus fieles. Quiero decir, muchas de sus opiniones son no interesan y no son seguidas por el común de los fieles. Sí, pero lo que se está haciendo me consta, ¿no? La Fundación Padre Llanos, por ejemplo, en El Pozo tiene una labor de recuerdo de memoria de lo que fue Llanos, que fue más allá de solamente ser un jesuita que estaba allí, ¿no? Y seguramente a lo mejor se valora en el conjunto a Llanos, ¿no? Díez Alegría es un referente también intelectual. Yo la tesis doctoral, yo me doctoré en filosofía y en historia contemporánea. La tesis doctoral en filosofía era recordar, sobre todo en el plano intelectual, Díez Alegría trabajó mucho todo el deber y la obligación moral. Entonces, por un lado, la universidad también tiene que recoger esto, ¿no? En los propios institutos, ¿cómo no vamos a hablar de la oposición al régimen que vivió la Iglesia? Es decir, ya a nivel académico intelectual tiene un valor. Y luego, a nivel concreto y local, hay en muchos barrios, Mariano Gamos sigue dando guerra en ese sentido y está trabajando mucho desde esa perspectiva, a lo mejor ya desde su edad, desde la situación que hay en Vallecas. Entonces, claro, García Salve murió hace muy poquito tiempo, ¿verdad? Como sabemos, ¿no? ¿Qué crees que le diría Francisco a Díez Alegría si pudieran encontrarse? Pues y al contrario, ¿qué le diría Díez Alegría a Francisco? Pues mira, hay un hecho curioso hoy que el editor de Endymion, Diego Iturriaga, se encuentra en una recepción con el Papa y lleva este libro, por si puede dárselo. Hoy lo llevaba porque estaba en Roma, porque él iba a un congreso de historia y hoy se lo dio ayer al prepósito general de la compañía, al padre general, se lo dio en mano ayer este libro, y yo intentaba en esa audiencia que tenían varias personas con el Papa acercárselo el libro, ¿no? Pues seguramente para Francisco sea un referente y le agradecería a Díez Alegría lo que ha hecho, ¿no? Quiero decir, el Papa Francisco está restaurando también de alguna manera con los últimos nombramientos, ¿no?, de personas que están al lado del pueblo, y le diría exactamente lo que diría a los cardenales que ha hecho, ¿no? Y Llanos, y Díez Alegría, que tiene un humor trascendente muy fino, pues le agradecería, con ese humor que tiene, le agradecería el que Dios le haya conservado un poquito la vista izquierda y el oído izquierdo para escuchar a este Papa. Pues Juan Antonio, muchísimas gracias. El libro editado por Ediciones Endymion, José María Díez Alegría, un jesuita socialista humanista en medio de la clase obrera. Muchísimas gracias. A ti, Jesús. Y a ustedes pues les esperamos en nuevas ediciones de las entrevistas en Religión Digital. Muy buenos días.